y de reencontrarnos con nuestra familia, y bueno, a ponerle ganas y corazón. Lo más importante y valioso. Sí. Los viajes para el año que viene serán. Sí, seguramente. Bien, vamos a empezar con lo más importante. Háblanos de Steven, de cómo fue tu inicio y actualmente qué estás haciendo. Pues sabemos que todos estamos en nuestras casas, pero el proyecto que has desarrollado, porque sé que allá en Ecuador has hecho un buen trabajo con los bartenders y quisiera que todas las personas, tanto de Panamá como de Latinoamérica, conozcan ese trabajo que estamos haciendo. Cuéntame. Bien, gracias Jesús. Bien, voy a ser un poco breve de mi inicio porque en realidad tengo muchas anécdotas, muchos personajes que en realidad han aportado al crecimiento profesional y como persona. Empecé en el año 2002 como bartender, bueno, en el 2002 y ya llevo casi 18 años. Inicialmente no fue mi deseo entrar a la barra, pero una vez que me involucré en el mundo de las bebidas, ya era imposible salir. Estaba muy apasionado con el mundo de las bebidas. Ok. Ok, empezaste en el 2002, ¿cierto? Puedo contar un poquito de mi anécdota, si se va a conectar a la gente, un poco chistosa. Te digo, escribiría un libro de esto, hay mucho que reír también. Empecé en el 2002, fue así por casualidad. Esto empieza en el baño, estaba duchándome y mi esposa me llama y me dice, mijo, un amigo tiene un trabajo y es de mesero. Inicialmente no era para mí, era para mi cuñado y bueno, le dije, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con un pantalón negro y una camisa blanca. Entonces fui a una discoteca en el 2012 sin saber nada de meseros y a los 2 días estaba dentro de un bar. Resulta que habían 2 bartenders, estaba en la barra yo 2 haciendo el servicio de mesero y habían 2 bartenders, discutieron esos bartenders, yo no sabía por qué, entonces me dijo, hey flaco, ven acá. Si quieres ayudar aquí, sí. Entonces, lo primero que hacía era imitaciones de saltamonte, imitaciones de Pin Lady, imitaciones de piña colada. En fin, esa parte en realidad es muy chistosa porque yo no entendía a veces el tema del servicio, me apasioné del servicio a medida que fue pasando el tiempo. Y luego cuando yo entré la segunda semana al bar, resulta que me dijeron, ya no estás en el bar, estás en el salón. Habían votado al bartender y ha sido porque el bartender era mañoso. Y bueno, no me votaron a mí porque sabían que obviamente no tenía conocimiento de esto. Y llegué a una segunda barra donde conocí a un personaje, Alan de la Torre, el cual me decía siempre, cuídame el kiosco. Yo le cuidaba y me metía a la barra. Entonces eso empezó en el 2002, trabajé con este personaje, me llevó de gira como asistente de bartender y resulta que en esta gira, porque íbamos a una discoteca que se iba a los cantones, provincias, llevaba todo su personal, modelos, bartenders, bailarines y el primer día era una venta full, se chumaba mucho, se embriagaba mucho este bartender y al segundo día sufría de resaca y yo me quedaba a cargo de la barra. Entonces, el tercer día ya trabajaba un 50%. Entonces, sufría de resaca este personaje. Me llamó, seguíamos trabajando. Me acuerdo que el 24 de julio son las fiestas aquí de Guayaquil. Me llamó el 25, me dijo, Steven, necesito que me ayudes como me hagas de eventual. Estoy enfermo, ya sabía de que estaba enfermo, que era la resaca que había tenido el día antes. O sea, había bebido y tenía una resaca. Entonces llegué a ser ayudante de bar a un primer piano bar, una cafetería en Guayaquil, conocida como Piazzola. Muchas personas que obviamente aportaron para mi crecimiento. Luego había una oportunidad de seguir en esa cafetería como eventual, pero de mesero, sacándole los días, las vacaciones a los meseros. En 3 días me capacitó una chica que me acuerdo yo, Jacqueline, me capacitó en 3 días y fui mesero que le saqué básicamente todas las vacaciones a todo el personal. Luego ya entré a la barra como asistente, como yo entré bar, fui el bartender, fui cajero, en fin, llegué a administrar la cafetería de mesero. Tengo una anécdota porque cuando empecé de mesero no tenía mucho dominio del charol. En una ocasión yo salía de la barra con todas las bebidas, con los cafés y los frozen, los jugos, y se me cayó.
fui a ver la cubeta, el trapeador, y nada, es algo de risa porque voy y resbalé así como patitas arriba. Estaba la dueña y me dije, no te preocupes, no pasa nada, es un error. Entonces imagínate, todas esas anécdotas que me ha pasado. Conocí a José, que me presentó la asociación. En el 2017 entré a la asociación, a la ABEC, a la Asociación de Bartender del Ecuador. Trabajaba en la cafetería como administrador. En las medias noches me iba a trabajar de bartender en discoteca en un lugar de La Puntilla, muy conocido acá en Guayaquil. También estudiaba gastronomía. Me dieron la oportunidad los dueños de la cafetería, mis primeros jefes, me dieron la oportunidad también de estudiar. Los sábados intensivos me estudiaba, pero cuando vi el mundo de las bebidas me apasioné mucho. Entonces llegué al 2017, también conocí a Camilo. Camilo me dio la oportunidad también de poderme certificar. Obviamente había algunos cupos para que Ecuador pueda asistir a el IVA Trainer en Perú. Fui obviamente el IVA Bartender en el 2010. Bueno, en el 2012 llegué a ser secretario de la Asociación de Bartenders de Ecuador. Conocí ya a este personaje y mi coach, un personaje que tú lo conoces, que es John Barreno, un máster. Excelente persona. Que ha aportado mucho mi vida en crecimiento. Parte de eso que le gusta, obviamente, siempre aportar, contribuir, ayudar a los demás. En realidad he aprendido mucho de John. Llevo ya desde el 2014 como presidente de la ABEC. Llevo, 2 periodos. Este año justo es nuestros 15 años de la asociación y tenemos reelección de nuestro directorio, que ha hecho un buen trabajo. Ciertos directivos obviamente sí están pidiendo un poco de descanso, quieren competir, quieren obviamente aportar de otra manera en la asociación. Nos quedamos obviamente esta situación, nos quedamos con la camisa de 15 años, con el vestido de quinceañera. Pero lo vamos a hacer exactamente más adelante. Esperemos que con el favor de Dios todo se solucione, pero sí, qué bueno que por lo menos sabemos que la organización está trabajando en conjunto con los bartenders, los apoya y ha hecho un buen trabajo, de verdad. Yo conozco a tu coach, excelente persona. Yo compartí con él, he tenido 2 oportunidades. La última fue en el Mundial del año pasado, que fue en Chengdu. Excelente, y uno no deja de aprender, inclusive hasta se paraba todos los días temprano a entrenar, cosa que es bueno porque cuando tú tienes una formación y ya acostumbras a cumplir ciertas tareas, te ayuda a estar mucho más estable en cualquier otro proyecto. Sí. John, como tú conoces, es el fundador de la ABEC, obviamente con muchas más personas que aportaron, obviamente mentores y todo, como Luis Felipe y muchos que aportaron al crecimiento de la asociación. Pienso que toda persona que ha pasado en mi vida ha sido obviamente muy importante como aprendizaje y han aportado al crecimiento. Siempre veo lo positivo y obviamente lo que me ha hecho valorar, valoro siempre eso. Ok, vamos a empezar con la parte del tema de hoy, que es Gin Crespo. Háblanos un poco de la historia, porque hay bartenders que dicen que gin, ginebra, o tienen un arroz ahí con mango, no sé, y es un poco complicado. Todos son ginebra en general, pero antes de empezar deberíamos saber que la destilación y las bayas de enebro han sido parte de nuestras vidas durante siglos. Esto empieza más o menos en el siglo XII, en el siglo XIII. Los asiáticos, los griegos, los romanos ya conocían el destilar por sí. Te preparaban tónicos con fines medicinales, fines cosméticos y afrodisíacos también. Pero se le atribuye a los árabes, los alquimistas de la destilación, ya que destilación, alcohol, alambique, tiene su traducción árabe. Entonces, hasta ahí, obviamente, se conocían las propiedades del enebro, de las bayas de enebro, pero no fue hasta el siglo XVII donde aparece este personaje, un catedrático medicinal, que podríamos decir ahora que es un químico, en la actualidad, Franciscus Silvius, más conocido como Fran de la Boe. Él obviamente añade unas bayas de enebro a un vodka, y ahí es donde se obtiene por primera vez, o él bautiza
a esta bebida como Ginever, siempre con un fin o un inicio medicinal. Lo bautiza de esta manera. Ok. ¿Con J o con G? Con Genever. Ok. Ajá. Lo dejo por acá. Tengo aquí unas plantillas para ir, obviamente, poniéndolo para que la gente lo pueda entender un poco más. A veces como dijo Celia Cruz, my English no es very good looking, o sea, no es muy bueno. Muy bien. Entonces, es de ahí donde se conoce por primera vez esta bebida como Ginever, digámoslo así, pero él lo bautiza con este nombre porque él recoge unas bayas de enebro cerca de la frontera entre Francia y Suiza, en lugar de Ginebra. Y obviamente es algo como que confuso porque en Suiza, obviamente, esa parte de Suiza, esa frontera de Suiza, hablan el idioma francés. Y en traducción, Ginever significa bayas de enebro, pero en francés. Ok. Bayas de enebro, pero en francés. Excelente. Ajá, así es. Bien, entonces, ¿cómo llega a distorsionarse o convertirse en ginebra? Bueno, los holandeses lo cogen como su bebida. Resulta que los holandeses tienen una guerra con Francia y España y obviamente pide apoyo a los aliados. Los visitan los ingleses y los ingleses se dan cuenta de que, valoraron el espíritu de los soldados holandeses que veían que tomaban este producto, este Ginever, esta bebida, y veían el coraje que tenían para poder pelear. Entonces, obviamente ya los ingleses ya conocían en una parte el brandy, que era el destilado de uva, obviamente, y esto llevó a que el Ginever desplace al brandy en consumo, al brandy, el destilado como tal, ¿no es verdad? Entonces comenzaron a consumir más, Ginever, por así decirse. Ok. Bueno, entonces luego cambia el nombre de Ginever a Ginebra, se distorsiona, obviamente porque es donde se extraen las bayas. Y también hay luego un casamiento, y en parte de historia solo para hablar superficial por ahí, no tan al fondo, de que también un casamiento con el príncipe de Orange, con la hija del rey Jacobo II, donde obviamente impulsa mucho más el consumo de Ginebra, cerrando las puertas a los demás destilados. Entonces Holanda se queda con su Ginebra Ginever, y obviamente Ginebra, los ingleses toman la palabra Ginebra y la abrevian tomándolo como gin. Ok. Bien, hay algo que hay que entender también, Jesús, de que toda ginebra, antes de ser ginebra, nace vodka. Okay. El ingrediente principal de toda ginebra son las bayas de enebro. Como te había comentado, Ginever en Holanda, realmente la gente dice, pero las ginebras solo son holandesas y los demás son gin. O sea, todos nacen de ginebra. Obviamente hay ginebra holandesa, y también los ingleses adoptan la palabra ginebra, sino que acortan y abrevian por gin. Y hay unas clasificaciones. Solo voy a hablar un poquito de las clasificaciones de Ginever porque es un poco más profundo. Ante todo eso, en Ginever, como vemos aquí, es de un grano fermentado que puede ser de cereal, de maíz, de centeno, pero un grano fermentado malteado. Entonces se maceran las bayas del enebro, posteriormente se destilan y luego se añejan en barricas. Y también tiene su clasificación. Pero por aquí existen estas clasificaciones de Ginebra dentro de Holanda. Old Ginever, Grand Ginever, John Ginever, bueno, el otro no lo puedo pronunciar muy bien, Corin Bean. Ok. Entonces, ¿de qué se trata? Old Ginever es lo que te acabo de decir, de que es una ginebra holandesa, igualito, lo hace con alambique discontinuo, digamos así. El Grand Ginever es lo mismo que la vieja ginebra, el Grand Ginever, sino que lo hacen con alambique continuo. Y luego viene la John Ginever, que es una ginebra joven que no pasa por barrica. Y bueno, ahí viene la Corin, que es obviamente solo de cereal fermentado, no pasa este cereal por malteado. Eso como para dejarlo ahí en la parte de Ginever. Lo dejamos ahí y hablemos de la ginebra gin.
Ok. de los gin. Bien, entonces, como su protagonista de toda ginebra son las bayas de enebro, su ingrediente principal, en el gin obviamente aportan aroma y son los agentes aromatizantes considerados como botánicos. Anteriormente habían dos estilos, bueno, sí existe en historia y todo, y muchos lo hacen, comentándote que no hay ni una receta igual en el mundo. Todas ginebras todo gin quiere marcar su estilo, pero sí hay una clasificación y también estilos. Uno de los estilos anteriormente conocido era el single shot y el doble shot. Okay. Entonces, ¿de qué se trata el single shot? Es obviamente un alcohol neutro, macerar botánicos, obviamente se redestila. Yo digo maceración, vas a encontrar seguramente investigación, infusión. Yo digo maceración, hay veces que la maceración es obviamente a baja temperatura y otras a altas temperaturas. Entonces yo digo maceración para que no se confundan. Existen recetas que se te van a decir infusión. En realidad la palabra correcta es maceración. Entonces se redestila y bueno, imaginemos que esto es un alambique, una olla, y tiene su cuello. Dentro del cuello hay platos como coladores, canastas, donde ponen más botánicas para cuando el vapor vaya saliendo de la ebullición, el alcohol vaya saliendo, vaya extrayendo más aroma y más sabor. Eso es un single shot. Y doble shot es la mezcla de dos destilados de botánicos, se mezclan y se vuelven a redestilar. O un destilado vodka neutro y un destilado botánico se mezclan y se vuelven a destilar. Entonces, hasta ahí, para entender un poco de la historia y de los estilos de cómo obtener un gin. El gin también tiene su clasificación. Existe, por lo menos conozco 3, existen más porque cada uno quiere marcar su estilo. Y bueno, estuve investigando, estuve viendo que también hay destilación en alambiques de vidrio. Todos marcan su estilo, obviamente, ¿no? Pero existen por lo menos tres clasificaciones de gin. El London Dry Gin, el Destil Gin, a ver si lo pongo aquí. Ok, acá lo tengo. London Dry Gin, Destil Gin y Compound Gin. Entonces, ¿qué es el estilo London Dry? El estilo tradicional inglés, es decir, como un single shot, digamos. Alcohol neutro, maceración de botánicos, se redestila. En el cuello del alambique se colocan platos para agregar más botánicos para que el vapor, cuando vaya pasando por el cuello del alambique, vaya extrayendo más aroma y más sabor. Lo que sí ocurre en el estilo London Dry Gin es un resultado de tener una ginebra más seca, menos grado residual de azúcar, en fin, no se corrige aroma ni sabor. En el caso del Destil Gin es similar al London Dry Gin, es similar, pero sí se permite corregir un poco el tema de sabor y aroma. El Compound Gin, como lo ven aquí, obviamente, el Compound Gin, no se redestilan sabores ni aromas, se tiene un vodka y básicamente se le añade el sabor natural o artificial. Eso con referente a las ginebras gin en su clasificación. Okay. Disculpa que me fui, no sé si estamos bien con el tiempo, pero... No, estamos bien. Entonces, eso quiere decir, cuando es, para aclarar un punto de vista que están preguntando, la diferencia de infusión a maceración es igual, solamente que a la maceración lo hacen controlado y no lo llevan a un punto de hervor. Eso sería. Sí, es por eso que no lo iba a nombrar infusión porque crea confusión. Yo siempre digo maceración. Okay. Muchas recetas obviamente maceran a una temperatura alta y maceran a una temperatura baja o una temperatura ambiente, ¿no? Ya hay que de la parte del maestro destilador el perfil que tiene de su gin, pues. Pero te preguntan con referente a las clasificaciones, porque hay personas que han nombrado que tenemos el original, pero entonces te dicen, no, tenemos las ginebras que son cítricas, o tenemos las ginebras que son botánicas, o tenemos las ginebras que son afloradas, y tú dices que ya es ginebra de por sí. Los agentes aromatizantes, disculpa que te interrumpa, los agentes aromatizantes abarca, cuando dices botánicos, son raíces, flores, plantas, pieles, frutas, entonces son en general.
La propuesta va a cambiar de cada empresa o cada marca o cada destilería, de decir, mi ginebra es más cítrica porque agrega más pieles cítricas, o en el caso de la raíz angélica, que obviamente aporta esta parte cítrica. Entonces, pero todos parten obviamente del ingrediente principal, que son bayas de enebro. Sí, tal cual. Si Entonces, no tiene enebro, no es ginebra. Sí, sí, no. Bien, la ginebra, después que hace todo este proceso que nos informaste ya, tenemos la materia prima, después de que vienes en la macera, después la destila, ¿es embotellada inmediatamente o existe alguna que es pasada por barril? Si es ginebra holandés, obviamente pasa por barrica. Solamente la Young Ginebra es la que no pasa por barrica, porque es una ginebra joven. Ok. Solo está acá. ¿Hay alguna? Cuando hablamos de ginebra holandesa, Okay. bueno, existe ya gines. Yo estuve investigando un gin argentino que también hace todo el proceso de London Dry y también macera en barrica. Ok. No existe un tiempo específico, sino si tú pones a investigar las recetas, no que son tan reveladas, pero se dice que un mínimo de 8 meses. Ok, claro, sí. Lo que pasa es que como hay rones que te dicen que tienen que tener 4 o 5 años, entonces van a estar como químicos ahora diciendo, bueno, mi ginebra pasa 4 años en barril y no. Obviamente que a lo mejor cuando lo hacen es porque quieren darle un carácter a su ginebra, pero no lo dejan por mucho tiempo porque ya el trabajo que han hecho de darle aromas, olores, y está muy adelantado. Claro, pues. tiene botánicos y la propuesta es obviamente lo que va a demandar. Y también el público, ¿no? El consumidor es el que te va a designar, esto es una calidad de producto, esto es lo que en realidad espero y lo que en realidad estoy buscando de una ginebra, de un gin. El gin Crespo, ¿cuál es el perfil de ese gin? Bueno, te comparto un poquito. El perfil es más cítrico. Gin Crespo está elaborado con 11 botánicos. Dentro de los 11 está incluido obviamente las bayas de enebro. 11 botánicos de 8 países, de 4 continentes. Todos sus botánicos son orgánicos y certificados. Por ejemplo, dentro de los 11 botánicos tenemos... Dentro de los 11 botánicos tenemos piel de naranja, piel de limón, raíz de angélica, que las traemos de Estados Unidos, obviamente las bayas enebros de Bulgaria, el cardamomo de Guatemala, el orrín de Egipto, la planta esta regaliz de Uzbekistán. De Indonesia se trae esta canela que es la canela acacia. De la India la canela dulce con la planta de eneldo. Bueno, creo que esos son el coriandro también, la semilla del cilantro de Egipto. Perdón, el orriz, corrijo ahí, esta raíz es de Marruecos. Ok, no, pero es que es bastante complejo por desarrollar una ginebra. ¿Y cuál es el perfecto servicio en base al gin Crespo ya que tú trabajas ya? Mira, es cuestión de gusto, Jesús. Bueno, no quiero entrar en controversias, porque si tú hablas de un perfect service, la gente te puede decir, dame un gin tonic al estilo, hablando de gin tonic, ¿no? Es lo que estamos hablando del perfect service, ¿no? Dame un gin al estilo inglés. Los ingleses normalmente no es que tomaban aquí en esta copa. Los ingleses tomaban un gin tonic corto en un vaso tumbler, que en su medida era 1 y 2 de agua tónica, 1 de gin y 2 de agua tónica. Era corto. Normalmente el gin tonic nace corto. Luego ya con el tiempo, en el 2008, 2009, comienza el auge del gin tonic. Hay un poco de historia ahí, que los bartenders vascos, los españoles, cambian la presentación un poco y le dan este toque diferente, pero a la vez el gin tonic ya pasó a ser un cóctel de moda, llegó para quedarse, y dentro del auge aparecen malas prácticas y también buenas prácticas, ¿no? Entonces yo, en mi gusto, en mi perfect service de gin tonic, utilizo 50 ml de gin Crespo sobre 180 ml de agua tónica.
Obviamente aromatizo con piel, entre menos contacto con el acero, y ese es mi gusto, ¿no? Entonces, pero hay gente que dice, no, a mí me gusta la ginebra o el gin tonic un poco más fuerte, usa 2 onzas. A mí me gusta con más agua, usa toda la tónica y le pones 200 ml de agua tónica. Está válido porque ahora tú ves, antes era considerado solo el gin tonic para hombres. Ok. Solo era para hombres. Ahora es para todos. Entonces, incluso en estas malas prácticas la gente estaba haciendo come y bebe, ¿no? Entonces la gente, y eso obviamente el gin tonic se bebe, no se come y bebe. Sí, sí, no, pero es que ha sido un poco más, en la actualidad hemos tenido que ir creciendo y evolucionando en base a los productos que han salido al mercado. Y tal cual como lo dices tú, la manera que lo recomiendas, pero ya cada cliente sí te va a seleccionar. Hay uno que siempre te va a pasar que por la publicidad, porque también están grandes marcas que trabajan en base a la publicidad y tienen un producto que va con ese perfil, pero todo el mundo le quiere poner pepino a la ginebra y resulta que no debería ser así. De un Destil Gin, que también es muy conocido. Sí, por eso entonces no tiene nada que ver, pero nosotros estamos para educar al cliente, tal cual como lo estás diciendo, que bueno, el Perfect Serve que yo doy es esto porque es el que yo desarrollo con nuestro producto. Y va a depender, Jesús, también de la propuesta aromática del gin. Okay. Entonces, si su propuesta aromática es más cítrica, entonces lo que quiero resaltar es que el cítrico. Si este gin no pasa por barrica, no le voy a dar notas ahumadas. Tal cual. Si le pongo más canela, va a notarse más picante. Entonces, la idea es que, obviamente, no opaque y se sienta la experiencia de la ginebra. Ya hay un trabajo del maestro destilador aquí. Sí, sería dañárselo. Si te gusta, saludos Axel. Si te gusta frutos rojos, dale. Pero yo sugiero, en el caso de gin crespo, si vas a tomar un perfect de gin tonic, usar una piel cítrica de limón Tahití, de naranja, de mandarina, de pomelo rose. No, es muy bueno. Y lo otro que tú comentas, es cierto que ahorita el gin lo tomamos todo, pero he tenido clientes de clientes y no importa que el sexo o el género se toman 60, o sea, no 50, sino 60 ml por servicio y inclusive te dicen, bueno, no le coloques mucha tónica. Ahora, una disyuntiva que todo el mundo dice que sabemos que hay personas o modismo que sale, ¿cómo se debe servir la tónica? ¿Se sirve sobre la cuchara, directo, alrededor? Bien. Buena pregunta, Jesús, porque dentro de un Perfect Service lo que yo sí puedo aportar es lo que se recomienda para que obviamente no se eche a perder un buen gin tonic. Primeramente, en la actualidad servimos el gin tonic en una copa balón. Se recomienda un hielo grueso, no hielo fino. Hay obviamente la oportunidad de que puedas tener ya la copa fría. En el caso de que no tengas la copa fría, lo que hacemos es, obviamente, temperar, ok. Enfriamos la copa, hacemos el deshielo, obviamente vertimos nuestros 50 ml de gin crespo, y lo que sí se recomienda es que el agua tónica esté bien fría. Correcto. Porque si está a temperatura ambiente, obviamente la burbuja se rompe y la magia del gin tonic son las burbujas. Entonces, al vertir la agua tónica, se busca el hielo más alto para que vaya obviamente cayendo el agua tónica y no se rompa tanto la burbuja. Hasta ahí, el cero en contacto con el acero inoxidable, no se remueve más. Y lo máximo que podrías hacer es un movimiento hacia adelante, hacia atrás, no porque el acero rompe la burbuja. Entonces, en el rato de aromatizar, obviamente tengo una piel, si utilizo las manos, tengo una piel, aromatizo, no deposito la misma piel, tengo otra piel para el garnish, para la decoración, ¿no? O en el caso de que uso las pinzas, aromatizo y ahí sí dejo sin que las pinzas no tope, obviamente, la parte líquida. Ok, y eso que hacen, que bordean la copa con el aceite, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Esto
yo no recomendaría, o sea, yo soy muy abierto al tema de la coctelería y las nuevas tendencias y todo muy abierto, pero hay que tener congruencia con esto, ¿no? O sea, la parte ácida, si lo haces aquí, realmente no estamos haciendo margarita. No, sí, es que es muy importante porque se supone que en el momento que nosotros hacemos presión sobre la piel, ya bota el aceite y ya queda aromatizado. Entonces, Ok, ya te entendí, ya te entendí. Podríamos hacerlo esta parte aquí así para poder potencializar el tema del aroma cítrico. ok, Es, ok. en la piel sí lo decíamos. En mi caso yo lo hago aquí en las piernas para que cuando el cliente se lo lleve, digo, de que es la experiencia, la parte cítrica y no se da cuenta de que yo aromaticé la copa. Ok, no, eso también que hiciste es muy importante la referencia a lo de las burbujas. Porque aquí normalmente no tienen la cultura, sino muy pocos de los bares que se dedican a hacer la coctelería, sí enfrían su tónica, ¿me entiendes? Pero en los locales o discotecas sí no tienen esa cultura de prepararte un gin tonic, sino de lanzarte el trago. Claro, también obviamente por la cantidad de masa de personas. Pero sí es bueno saber que tiene que tener la tónica fría y en el momento de servirla va directo. Ojo, hay marcas que por mercadeo te dicen y te sacan la publicidad, pero son cosas que uno poco a poco las va controlando porque son controversias. Pero el deber ser es Claro, como tú lo dices tal cual. al auge y demanda nacen las buenas prácticas y también las malas prácticas. Importante, ¿cuáles son los 5 cócteles que tú dices con ginebra que deberían estar en una carta? En cócteles clásicos, con gin, con ginebra, indudablemente el martini, que es 60 ml de gin y obviamente de vermouth dry, en el método refrescado. El Negroni, que es un personaje, en realidad hay mucho que hablar del Negroni. Tiene padre, tiene abuelo, el americano, el mito, y bueno, y sus variaciones como el 15. Yo pienso que el Negroni, el White Lady, el French 75, yo te estoy hablando, Jesús, en mi gusto, ¿no? Sin duda alguna. Un Gin Tonic, un Martini, un White Lady, un French 75 y posiblemente un Gin Fizz, que son de mis preferidos en los clásicos con gin. Ok, no está bien de los clásicos. Ya sabemos que ahorita en la actualidad hacen las variaciones, las creaciones y sus buenas prácticas y sus malas prácticas, pero tener la referencia de la opinión de Steven. ¿Cuáles son los cócteles más vendidos con ginebra en Ecuador? En la actualidad, sin duda alguna, el Gin Antonio. De cabeza, el Gin Antonio. De cabeza el Gin Anthony, y digamos que hay cultura de cócteles, pero más la gente toma cócteles tropicales y sí se atreve a tomar coctelería de autor. En mi parte, mi hobby, aparte del deporte, visitar los bares. Obviamente voy de incógnito, no critico, siempre voy como cliente y me siento en el bar a vivir la experiencia. Esa es mi parte de mi hobby, mi experiencia, que me gusta vivirlo siempre. Busco los mejores bares y me tomo un buen cóctel posiblemente. Está muy buena práctica. Lo voy a tener que empezar a hacer más a menudo. Ok, en base a lo que es Gin Crespo, ¿cómo piensas tú que se podría desarrollar un poco más en el mercado la propuesta de la coctelería? ¿Sería de autor o conceptual? ¿Cómo la recomendarías tú? ¿Qué tips le darías a los bartenders? Bien, te comento algo, que Gin Crespo ya está en 16 países de Europa, en su mayoría, está en 16 países de Europa, también está en Canadá. Su primer público consumidor fue España y nuevamente fue Italia, incluso se exporta a Holanda. Mis consejos dentro del uso de gin, yo pienso que la creatividad no tiene límites, ¿no? En esta parte, yo siempre digo, si tienes la pasión de poder crear, obviamente que tenga congruencia todo lo que estás haciendo. Si obviamente la gente lo que tiene que entender un poco de que no es que tengo un ingrediente y ya comienzo a hacer un cóctel signature.
Lo que sí sugiero es que entiendan un poquito en la estructura de un cóctel, cuál es su base alcohólica, cuál es su base tonificante, cuál es su base, obviamente, su garnish, y cuál es también la parte, obviamente, que le da el volumen al cóctel, o la parte que lo hidrata al cóctel, en esa parte. Es muy importante entender las partes del cóctel, la parte tonificante, la parte modificante, que son los jugos. Es importante entender eso para partir. No es que tengo jugo de mucílago y ya comienzo a hacer cóctel. Entonces, si tú tienes jugo de mucílago, entonces búscale a dónde cabe en la parte del cóctel. Si lo vas a usar de parte tonificante en cierta cantidad, o lo vas a hacer modificante y lo vas a hacer en jugo. Entonces, ahí es obviamente como parte de mi experiencia. Yo parto así, yo me dediqué desde el 2000, bueno, de muchos años atrás, dejé el tema de administración de bares y todo, me dediqué a asesorar, ¿sí? Y partía de eso, y obviamente me ponía el traje de mixólogo para poder mezclar, y después me convertía en el bartender para poder ofrecer los cócteles signature. Yo pienso que esa parte es muy importante, entender las partes de un cóctel para poder crear. No es que tengo un ingrediente y ya comienzo a hacer pruebas y todo. Claro, no necesariamente tienes que crear un ingrediente con 10.000 tipos de sabores, sino comprender el producto para que lo sepas desarrollar en base a qué propuesta se va a manejar con el público, sería en este caso. Y siempre está el punto de que a veces menos es más, para poder hacer un buen trabajo. Te manda saludos Luis de la Gintonería aquí de Panamá. Saludos. Mucha gente que te mande que te sientas bien, que estés mejor. Ya, todos están pendientes de ti, Steven, qué bueno. Hasta la misma, con eso, 2 cucharitas de eso en ayuna y listo, y soluciona. Sí, me he bajado algunos gin, de verdad. En realidad sí he tenido la oportunidad de poder disfrutar de mi familia y poder disfrutar de lo que tengo aquí en casa. Bien, una cosa importante. ¿Qué le recomiendas ahorita a los bartenders que realicen o que hagan en esta jornada que tienen de tiempo libre obligatorio? Antes de todo, muy importante mantenerse positivos, meditar en sí mismo, buscar el aprendizaje de cada uno, qué nos está dejando esta situación, buscar el aprendizaje en la meditación. Siempre tener la empatía no solo también ponerse los pies a los demás, sino tratarlo a los demás como te gustaría que te traten, esa parte siempre, y obviamente tratarlo siempre con respeto. Yo pienso que meditemos, aportemos lo que podemos aportar en el tema, los que estemos más fuertes, los que estemos más tecnológicos, aportemos, no nos quedemos con nada, es la oportunidad. Sí va a haber un después de esto, de esta situación, pero lo más importante es entender que a la incertidumbre, o esta incertidumbre que estamos pasando, es una tierra fértil de creatividad. Ver esa parte de ahí para poder comenzar y ser más creativos. Ok, importante. Te preguntan aquí que cuál es tu herramienta favorita del bar. Del bar, sin duda, la coctelera. Está buena. Bueno, hablemos un poquito hay más preguntas, no sé si hay más preguntas, hablemos un poquito de Gin Crespo, ¿te parece? Ok, cuéntanos de Gin Crespo. Bien, bueno, Gin Crespo, su historia empieza en 1963. En realidad, la pasión y el arte de destilar se ha transmitido ya como un legado de la familia Crespo. Obviamente el autor de esta ginebra, de este gin, Gustavo Crespo Vintimilla, él trabajaba, digo que empezaba en 1963 porque él trabajaba muy joven en la destilería de su abuelo, de Cornelio Vintimilla, y destilaban obviamente rones y productos alcoholes, ¿no? Y él, apasionado mucho de la ginebra, se basó mucho y se inspiró en una receta de la reina Elizabeth de hace 50 años para lograr una ginebra de que obviamente él era apasionado. Esto pasó en 1963, él ya tenía 19 años, ya estaba destilando ginebra, el autor de la ginebra, tiene historia. Resulta que nunca perdió su pasión por destilar, pero esta libreta, la libreta que
que tenía las recetas, o mejor, la receta de la composición y los ingredientes de la ginebra se extravió y apareció 50 años después, apareció en el 2013, la encontró y se dio cuenta, como no había perdido el arte de obviamente destilar ginebra, se dio cuenta y comparó que en la actualidad estaba elaborando una receta o una ginebra mucho más premium de la que se había perdido hace 50 años. Y es así que en el 2014 Gin Crespo sale en el mercado, se embotella, no en esta botella actual, es una botella alta, azul con celeste, una botella alta con las iniciales de GCB, que es de Gustavo Crespo Vintimilla. Entonces eso pasa hasta el 2014, ya sale en el mercado. En el 2016 el autor de la ginebra de Gin Crespo decide jubilarse ya, entregar obviamente la empresa a la mano de sus hijos, Diego, Sonia, Gustavo, obviamente Oscar, al frente de la empresa y también que pasen a destilar también, ¿no? Bueno, eso pasó en el 2016, sin salir al mercado todavía internacional. Gin Crespo tuvo ya su reconocimiento en el 2016, tuvo doble medalla de oro en San Francisco, en el World Spirit Competition, tuvo doble medalla de oro, y en New York, en el mismo año, en Nueva York, tuvo medalla de plata en el World Wine Spirit. De seguido, en el 2017, volvió a competir en el New World Spirit en San Francisco y obviamente tuvo medalla de plata. En la actualidad, bueno, se considera o se conoce, se sabe que Gin Crespo es la ginebra del gin más premiado de Latinoamérica. En el 2018 tuvo medalla de oro en China, en el Wine Spirit Awards de China. En el 2019, el año pasado, tuvo 2 medallas más de oro en Stuttgart, Alemania, como medalla de oro, obviamente la mejor cata, y también en el Show Gin, obviamente el Gin del Milenio, y también tuvo en el mismo año 2019 una medalla de bronce en el London Spirit. Entonces se la conoce como la ginebra más premiada de Latinoamérica. Ok, te preguntan aquí nuevamente, hay tónicas de burbuja gruesa y otras de fina. ¿Cómo se debería servir según el proceso de vertido de la tónica? Depende del tipo de burbuja. Y yo lo que trato de buscar siempre es una tónica, obviamente, que estudio el producto, una burbuja obviamente fina, para garantizar algo más divertido. Entre la burbuja fina se va a mantener, la burbuja gruesa obviamente se va a hacer más volátil. Sí, no, y que también dependiendo del tipo de tónica que utilicemos para el gin, también nos puede afectar el cóctel. Entonces también debemos estudiar el productor, porque hay empresas productoras que inclusive desarrollan su misma tónica para que armonice con su... De la tónica hay una clase maestra de tónica completa, ¿no? Nos quedaríamos cortos hoy hablando de tónica. Tiene mucha historia y sus inicios desde el Loxar. Te preguntan que dónde hacen Crespo. Ya, se hace en Ecuador. Algo muy importante de Ecuador tiene el privilegio de tener el agua más pura de los Andes ecuatorianos. Obviamente se hace en la destilería de Durán. En la destilería de Durán se hace artesanalmente por 3 personas. Es un alambique de acero inoxidable con el cuello de cristal. Se considera un small batch, un batch pequeño, porque sus 2 alambiques son de 400 litros. Tiene una capacidad de la destilería de producir entre 30 hasta 1000 botellas diarias, dependiendo el producto. Digamos que, para ser más específico, la destilería se encuentra en la provincia del Guayas, en el cantón Durán. Ok. Gin Crespo... ¿Lo colocan, es pasado por barriles o sencillamente embotellan y sacan al mercado? Sí, pasa reposo obviamente en acero, pero no pasa por barril. Okay. El método tradicional inglés, maceración de los botánicos, destilación, su alambique de acero, en el cuello su cuello es de cristal, y dentro del cuello están los platos, los coladores, donde se le agrega más botánica para hacerla más aromática a cítrico, ¿no? Ok, no, correcto. Entonces eso entraría en lo que tú nos explicaste. La obtenemos a 95 volumen de alcohol, y obviamente luego pasa a hidratarse con la agua más pura de los Andes. Yo pienso que la parte muy importante de cada producto es el agua.
Aparte de esos ingredientes super premium. te dice Philip que Crespo también tiene su tónica. No está sacando tónica todavía. La tónica que estoy mostrando aquí es obviamente ecuatoriana, pero no es de Crespo, si está trabajando en conjunto con Gin Crespo. Que te dicen, ahora hay que, me dice, por favor, otro día nos das una masterclass, pero de agua tónica, que está excelente. Yo soy apasionado hay mucha historia del agua tónica, de la quinina y obviamente de por qué se llama chinchona y todo eso. Es un mundo completo. Ok, y te preguntan si sacarán una segunda edición especial del Gin Crespo, alguna edición especial. Estamos en eso, estamos trabajando en poder sacar otros licores, obviamente que tengan que ver con nuestra tierra, con Ecuador, aparte de gin, ¿no? Sí estamos trabajando para sacar ediciones como las demás, obviamente ginebras. Que termine la clase, que te vayan a buscar un gin a tu casa, te escriben por aquí. Una pregunta botánica. ¿Tiene una sola en específico o puede tener más en botánica? Pues te preguntan sobre una pregunta botánica, o sea que si puede tener. Yo pienso que va a depender mucho de la receta, Jesús. Esa respuesta va a depender mucho de la receta. Claro. La propuesta del ginebra. Ok, no, entonces en este caso. En el mundo. Ajá. Te escucho. No, que en este caso entonces la respuesta sería que pueden utilizar un botánico o varios botánicos, depende de lo que se vaya a hacer. El principal, bayas de enebro. Si es un gin, obviamente agentes aromatizantes botánicos. En caso hay una propuesta de alguna ginebra que puede ser más floral, usar, qué sé yo, lavanda, otros enfocarse en la semilla del cilantro. No hay una receta igual en el mundo de la ginebra. La ginebra tiene marcas. Te había comentado que aquí en Latinoamérica se está elaborando también un gin al estilo London Dry Gin, precisamente en Argentina, y después de hacer un London Dry Gin lo ponen a barrica. Ok. Bueno, de verdad que todo genial. Gracias por responderle y aclararle todas las dudas. Dice que y que si pueden utilizar vegetales para que le caiga mejor el gin. ¿Cuál es el ingrediente de vegetales que caiga mejor? Wow. Pero bueno, no. Hay que intentarlo, no descarto nada, hay que intentarlo, puede que algo haga. Yo he hecho aquí en casa jugo de naranja con zanahoria y gin. Así te lo digo. Le pone celery como el Bloody Mary. Pero bueno, no, de verdad que lo importante es que llegamos al tiempo, todo quedó genial. Gracias por todo el aporte, de verdad, Steven. Todo quedó excelente. Ya aclararon muchas de las dudas que tenían con referente al proceso de elaboración de el gin, la ginebra como tal, y conocimos lo que es el producto de Crespo, excelente y hecho aquí en Latinoamérica, o sea que no lo he probado. aquí tengo buenísima. Y bueno, una palabra para nuestros colegas de despedida. Gracias Jesús. Como dije de principio, manténgase positivo, meditemos todos, cada uno medite, encuentre el aprendizaje de lo que estamos viviendo. Acuérdense que esta incertidumbre obviamente es una tierra fértil para poder seguir siendo creativos. Mantengan la empatía, no paren de batir las cocteleras, para los bartenders y para los consumidores y clientes del buen beber, no paren de beber. Dale, muchas gracias, Steven. Estamos en contacto. Cualquier cosa más adelante hacemos algo con la tónica. Gracias a ti y saludos para la Federación Panameña de Bartender y Barista. Saludos a todos los bartenders de la Asociación de Ecuador. Excelente. Gracias, igual. Importante, Steven, y déjame aclarar algo que no se me iba a pasar.
Saludos a nuestro colega de Ecuador, Alex, que hizo un excelente trabajo en el Mundial y se trajo la medalla en su categoría. O sea, importante. Un campeón mundial, obviamente orgullo de Latinoamérica. Sé que estuvieron todos juntos y apoyándolo. Gracias por todo el apoyo y toda esa buena energía. Tenemos un año más largo de poder disfrutarlo. Es verdad, durante 2 años. Un campeón que va a durar 2 años. Así es. Ver lo positivo siempre está bueno. Bueno, está bien. Y bueno, éxito. Saludos, gracias por el apoyo. Bye, bye. Chao a todos.